Bueno, cambian, cuando llegan al gobierno cambian bastante. Bueno, obviamente, pues muchísimos políticos, políticas se formaron en el PRI, Sí. pero tú fuiste muchos años priista, Ricardo. Sí. ¿Por qué en el 88 no rompes y vas con Cuauhtémoc? En el 88 ya había la intención. Mm. Muchos líderes campesinos, rompieron con el PRI. Porque te En sientes el un hombre de 88, izquierda, sí. eres un hombre de izquierda. Me formé en la izquierda, mi papá se formó en la izquierda, Sí. yo me formé en la izquierda en preparatorias populares, en universidades populares. Y en el 88, cuando se constituye la corriente democrática por Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, estoy a punto de irme en esa época. No alcancé a irme porque me propusieron ser candidato a diputado federal por el distrito de mi tierra. Sí. Entonces lo acepto, pero ya desde entonces hubo muchos desprendimientos. Yo creo que ganó Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento. Sí. O sea, hubo tanta fuerza y venían muchos del sector campesino. ¿Te arrepientes de no haberte ido No, en ese momento? porque era mi tiempo, yo conocía los ritmos. Sí. Fui diputado en el 87 y luego senador en el 91 y luego en el 97 volví a ser diputado. Sí. ¿Con qué presidente te sentías más identificado? Bueno, fíjate que yo conocí bien a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo. Los conocí muy bien. Bueno, cambian, cuando llegan al gobierno cambian bastante. De ellos tres, por ejemplo, en estas entrevistas nos han dicho, ¿no? Hemos entrevistado a algunas personas que han convivido, que, por ejemplo, Miguel de la Madrid, pues vivió un momento muy complicado, ¿no? Sí. Pero pues pudo haber, o sea, no era mal presidente, pero las circunstancias eran era un complicadísimas. hombre muy tranquilo, no protagónico, no un hombre con ambiciones fuera de lo normal, más bien yo diría moderado. Sí. No era un hombre excesivo. Tengo una concepción muy clara porque yo era diputado federal. En ese momento estaba saliendo él y yo estaba entrando. Con Salinas me tocó ser diputado y senador. Sí. Y era más audaz, más protagónico, era muy dinámico. Por decirlo de alguna manera, era muy estricto también, ¿no? ¿O no? Muy disciplinado, joven, mucha energía. Sí. Y con Zedillo ahí rompí con Zedillo, porque él fue el que no permite que participe en el PRI para ser gobernador de mi tierra. Sí. Y es cuando conozco al presidente López Obrador, en 1997. ¿Por qué Zedillo no quiso? Porque él tenía otra opción. Y porque yo fui a presentar un libro. Me invitó la autora del libro, que es Manu Dorvenier. Manu Durbier, sí. Manu Dorvier. Sí. Ella presentó un libro que se llama La Neta del Planeta. Sí. En donde hablaba mal de la esposa del presidente y del presidente. Entonces, el haberlo yo presentado, aunque fue a presentarlo y defender a la señora, híjole, les ofendió. Era una, presidencia y les ofendió. Y eso fue el motivo por el cual me eliminaron. Y obviamente se desquitó al no permitirme participar. Y fue cuando conocí al presidente López Obrador, un hecho afortunado en mi vida pública, con el que he estado desde entonces, 1997. Sí. Y ya de ahí me propuso ser candidato a la presidencia después de un referéndum, después de plebiscitos que se realizaron en Zacatecas. Acepté y
con el apoyo de él, el apoyo de la gente, fundamentalmente de los zacatecanos y las zacatecanas, ganamos la elección en 1998. Sí. ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Salinas o Miguel de la Madrid? No, me lleva bien con los dos. ¿Sí? Incluso con Salinas no llevé mala relación. Nunca llevé mala relación y no me gusta hablar a destiempo con irrealidades. Sí. Nunca tuve ningún conflicto con él. ¿Consideras que fue un mal presidente o un buen presidente? Diría Salinas. Que la parte primera destacó bastante y la parte última, cuando el error de diciembre, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y con los sucesos de Ruiz Massieu y el levantamiento zapatista. Eso fue terrible. Devastador, devastador para el país y fue una etapa muy cruenta, de mucha polarización. Lo recuerdo bien porque yo era senador. Oye, ¿y la llevabas bien con el grupo de Manuel Camacho, de Marcelo Ebrard? No, yo me incrusté más en el grupo de Colosio. De Colosio. Porque yo fui presidente del PRI en Zacatecas porque me propuso Luis Donaldo Colosio ser eso. Cuando te enteras del asesinato de Colosio... Fue terrible. Yo era abogado del Partido Nacional y era consejero del IFE, del Poder Legislativo. Sí. Y yo creo que para todos fue una estrujada social y política de una decepción de varios días. Te deprimiste y parecía todo aquello sin sentido. En ese momento ya había pensado salirme del PRI, 94, y a los 3 años después, fue cuando renuncié. Cuando dices ya. Empezó el proceso de descomposición después del asesinato de Luis Donaldo. Entonces, este tipo de crisis en la que estamos sufriendo los ciudadanos mexicanos, es cierto que viene de atrás y que hace mucho tiempo y conocemos las causas. En eso ya todos lo sabemos. Por eso muchos votamos por López Obrador, para que cambiara esta situación y para que tuviéramos paz. Y en lugar de tener paz, tenemos más violencia. En el sexenio de López Obrador, en lo que va de este sexenio. Entonces, es un tema que a mí en lo particular me llega, me interesa, lo sufro y en eso he puesto el dedo en la llaga, sí. Y he tenido que tomar medidas para cuidarme a mi familia y a mí, sí. Y también he señalado cómo el mismo gobierno no me ha brindado las medidas de protección que le he pedido para mi hijo. Y justo estaba escuchando hoy al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negando que él había proferido unas amenazas y argumentando que su tono de voz era tal que era incapaz de proferir amenazas. Y me quedé pensando, pero sí, ¿qué tiene que ver el tono de voz? Me acuerdo que en la película del Padrino, Don Corleone hablaba así muy suavecito, pero era Don Corleone y no tenía escrúpulos. Y me llamó la atención porque estaba pensando, este señor, el secretario de Gobernación, lleva más de 7 meses haciéndose tonto sobre la petición que he hecho para la seguridad de mi hijo. ¿Por qué? Porque quieren intimidarme, porque el gobierno quiere que yo tenga miedo y quieren que deje de hablar y que deje de señalar. ¿Tú estás en el mecanismo? No. ¿No? ¿Te lo han ofrecido? No. ¿Tienes alguna protección del gobierno? Del gobierno no. No. Y por eso digo, yo estuve 3 oficios, le mandé a Adán Augusto López. ¿Para ti, tu hijo, o solo para tu Para hijo? mi hijo nada más. Porque es menor de edad y porque el presidente de la República en una mañanera estuvo diciendo cosas de mí falsas y por eso hubo amenazas contra mi hijo. Pero hace más de 7 meses y terminó Adán Augusto enviando la petición a la Secretaría de Seguridad Pública, a la que yo exhibí en el Senado de la República y de hecho le entregué el libro del Padrino para que lo leyeran,
para a ver si les cae el 20, en el sentido de que quien hace tratos con la mafia no sale bien. Y este gobierno es tan torpe y tan soberbio al mismo tiempo que creyeron que con sus tratos con la mafia iban a poder controlar la cuestión, controlar su acuerdo, y evidentemente no es así. Lili, lo dijo Francisco Labastida, que ayer hay indicios de esta relación del gobierno con el cártel de Sinaloa. El mismo día lo dice Porfirio Muñoz Ledo en Copal, en donde indica que hay una colusión, una relación del gobierno con el crimen organizado. El presidente dijo que es falso y que además le daba pena incluso Carmen Aristegui, porque había entrevistado a Labastida, y además, bueno, y denostó su trabajo, e hizo referencia a la edad de Labastida y de Porfirio Muñoz Ledo. Tú lo has señalado en la más alta tribuna del Congreso, y eres una mujer joven, y muchos han dicho, ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? Que presenten pruebas. El presidente también lo dijo. ¿Qué respondes a eso? ¿Cuáles son esas pruebas? Las pruebas están a la vista de todos, porque las pruebas, para empezar, son los muertos. Para empezar, es la sangre derramada en este país. No se puede entender esta escalada de violencia y este empoderamiento del crimen organizado sin colusión de autoridades. Creo que eso, bueno, se ha dicho aquí y en otros países, y siempre, eso está ahí. Uh-huh. El tema es qué autoridades y en qué niveles se han coludido. Yo creo que al más alto nivel, empezando por el propio presidente de la República, porque él mismo ha dado la orden de que no se persiga a los criminales. Este gobierno no tiene órdenes de aprehensión contra los más grandes y nefastos capos que hay en México. Si no hay ni la orden de aprehensión, pues no puede caminar nada. E incluso dejó escapar a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. La forma en que fue a saludar a la mamá del Chapo, que fue para mí la gota que derramó el vaso cuando yo me salí de la bancada de Morena, nos habla de un presidente que está tan metido en el pacto con los cárteles que ya no distingue lo que está bien y lo que está mal. Está tan metido que se le hace poca cosa correr en una forma rápida y presto él, en una forma prácticamente servil, acercarse a la madre de este capo, a decirle prácticamente pues que no se preocupe, que ya recibió su carta. Cuando saludar a un presidente de la República era un alto honor. Él degradó la investidura del presidente de la República en el momento en que corre así a atender a la mamá de este criminal que ha provocado, pues no sé cuántas, pero miles y miles de muertes, y si no son muertes, son problemas de drogadicción y problemas de salud. Entonces, ¿qué tanto está metido que ya no distingue el presidente? Luego, hay que sumar que el Ejército, la Guardia Nacional, tiene órdenes de salir corriendo cuando es perseguida por el crimen organizado. Y ya está documentado en videos. Ahí están las pruebas. Los insultan, los agreden, los persiguen de carro a carro, y ahí va nuestra Guardia Nacional humillada por órdenes del máximo jefe, que es el presidente. Promueve constantemente la impunidad desde Palacio Nacional, desde las mañaneras. Una frase. Él dice que no hay ya impunidad. Más del 93% de los delitos que se cometen ni siquiera son denunciados. Ese es uno de los principales problemas que aqueja a este país. Pero cuando el presidente dijo en las pasadas elecciones que los del crimen organizado se habían portado muy bien, ¿qué significa el que se portaron muy bien? Pues que le ayudaron al presidente, porque esa es la expresión que él utiliza cuando quiere premiar a alguien, por ejemplo, a algún político
a Peña Nieto, que dijo que se portan muy bien. Que no se metió en las elecciones. Es el que se porta muy bien para el presidente, esa frase significa que le ayudaron al presidente. Y luego acabamos de escucharlo en Sinaloa, como dice que los criminales no son monstruos, pero ¿cómo no va a ser monstruo el criminal que asesina, que mutila, que viola, que secuestra? Claro que son unos monstruos. Él está tratando de normalizar que los criminales se muevan haciendo lo que les da la gana en plena impunidad en el país, hasta con los retenes donde en este país hay por todas partes, en caminos de terracería, de piedras, en carreteras internacionales. Señaló que los que no medios hicimos escándalo con la nota. El escándalo es que detuvieron ahí en Sinaloa, cerca de Badiraguato, a periodistas. El escándalo es que tenemos un presidente de la República que dice que no pasa nada porque hay retenes, y los retenes son gente armada que baja a los ciudadanos de sus automóviles, les roba en el mejor de los casos, en el peor de los casos, porque hay muchos casos en que los dejan a las familias a un lado de la carretera, te roban, te secuestran o te matan, y el presidente abiertamente está diciendo que no pasa nada. Las pruebas de su pacto con el crimen organizado son muchas y están a todas luces. Cuando nos dicen en el Senado, que me han dicho, ay, haz una denuncia, si no hay ni abogados en este país que se atrevan a presentar la denuncia, porque ya sabemos que como tienen los capos la protección de la más alta autoridad de este gobierno, ninguna cuestión legal va a prosperar. Y al contrario, los que nos atrevamos a hacer eso, estamos en el gravísimo peligro de perder la vida. Entonces, yo digo que ya es hora de que en México exista un alto a la colusión entre los políticos y el crimen organizado. Basta de narcopolítica, basta de narcoestado. Tenemos que tomar fondo, tiene que haber un hasta aquí, Elisa. Y creo que empieza por empezar a denunciarlo y a decirlo con todas sus letras, que el presidente está mintiendo y que los ciudadanos sabemos que los capos están protegidos. Para muestra un botón, se mueven con toda libertad por el país. Hay territorios en nuestro país que son dominados por los cárteles, donde la Guardia Nacional ni siquiera entra, y si entran, salen corriendo. Mujeres. La calcinan viva, Estuve en una corte de Estados Unidos y un científico dijo que si nomás en las películas alguien muere. Dice la niña, la mayorcita, dice que los bajaron, los pusieron en fila para balacearlo, y entró una llamada y de repente se fueron y los dejaron ahí. No ¿Ellos sabía. estaban ya formados? Sí. ¿Los niños? ¿Los iban a masacrar formaditos? Sí. Fíjate, a mí que me digan ahora, ¿quién se traga ese discurso? Exactamente. En donde sobrevive un bebé gracias a que estaba en su sillita, se queda aquí ensangrentado con su leche, en donde una niña sale con sus hermanitos, camina, va a pedir ayuda, en donde calcinan a pequeñitos, a tu hija, a mujeres. La calcinan viva, Estuve en una corte de Estados Unidos y un científico dijo que si nomás en las películas alguien muere con un balazo. Mis hijos y mis nietos, pues ellos murieron quemados, no vinieron balaceados. A lo mejor estaban balaceados, pero más que nada murieron, para que entiendamos la magnitud de este problema. Y después, y yo llegué ahí y encontré a mi hija en un estado de abandono. 36 horas después llegaron unos de forenses a ayudarme a ver qué huesitos rescataba. O sea, ¿qué abandono es ese? Bueno, ahora sí. Pero ese sistema, sí. Pero ¿sabes qué me dicen? No, es que así es México, tú confórmate con lo que tienes. ¿Tú cómo te enteras? A mí luego lo que pasa es que a mi hija iban a una boda. No, pero lo más trascendental es que a mi hija
Iba en un Suburban, ya ella iba, para llegar a cualquier parte de Estados Unidos, o Casas Grandes, o Levarón, tienes que cruzar por ese caminito. O sea, no importa dónde iban, hombre. Iban para Chihuahua. ¿Tenían que pasar por ahí? Tenían que iban a Chihuahua. Fíjate pero otra cosa, no tenían que pasar tanto por... Mira, entonces a mi hija se le avería una llanta y otra de las camionetas la devuelve, la deja tirada con su suegra, porque de allá mi hija estaba casada con un chavo de allá. Su suegra le presta un Suburban y se arranca para tratar de alcanzar a aquellas muchachas. Ellas se le adelantaron, las otras dos. Porque la masacre de donde está la bebé y esa son 14 kilómetros de retirado de donde matan a mi hija. Mi hija se acababa de arrancar de su casa, es una pavimentadita, y en cuanto agarró la terracería rumbo a Chihuahua, al kilómetro y medio la asesinan. O sea, de la casa de mi hija se veía el humo donde se estaba calcinando. O sea, ahí, y de todos modos no había autoridad. O sea, la mataron. O sea, una cosa es que te agarren a media sierra, ¿no? Pero a 5 minutos de tu casa, ¿en qué estado vivimos? Hay mucho que hablar, pero yo sí entiendo eso. Por eso sí, yo batallo mucho para creer el discurso que era. Y una cosa, fue una banda haciendo este perjuicio, nunca hubo un fuego cruzado, jamás. Ellas no iban armadas. Jamás, de nada. Pues ellas ni sabían. Sí eran muy buenas para cambiar llantas, porque ahí cada rato se les ponchan las llantas, eran valientes, pero por eso iban juntas, porque el esposo de Cristina, la del bebé Faith, que balacearon el asiento, la iba a acompañar, pero él tenía una cosecha de nuez y se iban a ir a Estados Unidos, y ella nomás fue por los pasaportes que los había dejado en la casa de su mamá, porque ella es de allá, y sucede eso. O sea, no la debió de haber dejado ir por los pasaportes. Era una cosa muy, muy difícil tiene muchas dimensiones. ¿Y tú te enteras en dónde estabas? No, yo, Shalom, la mamá de Ronita. Shalom es mi segunda esposa. Sí. Shalom es la mamá de Ronita. Sí, Shalom es la mamá de Ronita, ella es rubia. Sí. Y Marta es mexicana de Chihuahua. Pero Shalom, yo estaba con Shalom, echando gasolina cuando entró la llamada. Ya eran las 10:30 de la mañana, estábamos juntos cuando... Ya ves que ahora con los WhatsApp, empezaron a meter WhatsApp, que habían encontrado el vehículo de Ronita en llamas, pero no sabían si ella estaba dentro. O sea, a los minutos, el chavo, mi hija cambió las maletas al nuevo Suburban y sus 4 hijos y se arrancó y luego la matan. Entonces un chavo llegó a auxiliarla, su cuñadito, y se bajó para ver que pues ya no estaba ella, para ayudarle a mover las maletas. Se agachó a ver cómo estaba de averiada la llanta y en ese instante ve la llamarada. O sea, son minutos. Son minutos. ¿Entiendes? Entonces, esa llamada yo la recibo. Pues, ya ves, en los WhatsApp meten el y luego, y yo me tuve que esperar casi 45 minutos o algo así, cuando llegó el siguiente mensaje de que sí estaban ahí los cuerpos. O sea, yo duré como 1 hora, casi 45, yo decía, ojalá y los tengan secuestrados. Pero yo ya estaba yéndome para allá para enfrentar el secuestro, lo que sea necesario. ¿A cuánto estabas de distancia? 3 horas. En esas 3 horas tú ya sabías que ellos ya estaban ahí. No, 3 horas se hacen, no. Yo todavía ni salía de la casa. Nosotros hicimos como 10 horas para llegar a la primera escena del crimen, porque no nos dejaban subir porque era peligroso. Entonces a mí me valía madre. ¿Quiénes pues la Policía Federal. La policía estaba ahí. Sí, la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, no se pueden subir. La única mujer que viajó ese Via Crucis fue Shalom, mi esposa, conmigo. Y ella era la única mujer, por eso a ella le dan al bebé Faith. Y ella sí, ya ves cómo es perspicaz la mujer, dice, estos cabrones nomás están esperando limpiar su cochinero, por eso no nos dejan entrar. Eso salió de su boca, en tiempo real, cuando nos tenían parados. ¿En dónde estaban cuando sucedió esto? ¿En dónde estaba la Policía Federal? ¿En dónde estaba la Guardia Nacional? ¿En dónde estaban las autoridades? Es que están muy lejos.
¿Dónde estaban? Pues quién sabe. Bueno, la razón que se ha acercado la Guardia Nacional, Policía Federal, es para seguir a los Levarón, a proteger a los Levarón. Y se fueron atrásito de los Levarón. O sea, usaron de pretexto que nosotros sí le íbamos a entrar a los cocolazos. Pero nunca llegaron con autoridad de primeros. Ahí no hubo, nunca, algo que tú puedes llamar primer respondiente. Nunca hubo. Y llevamos 50 elementos de entre o más federales de Guardia Nacional y nadie hizo la figura de primer respondente y nadie levantó un acta. ¿Te lograste meter, colar, te dejaron entrar? No, lo que pasa es que sí les creímos que venían más refuerzos, que puede estar peligroso, pues soy cómodo, pues que vengan más refuerzos. Pero ahí es donde te digo que fue perspicaz Shalom. O sea, entonces, ya cuando dijeron, vámonos, yo no voy a esperar a nadie, yo le dije, vámonos. Y entonces le empezamos a... Entonces nomás fue poco más lento, en lugar de 3 se hicieron 10 horas. Y no nos dimos cuenta de los niños vivos, porque como ellos estaban arriba de la sierra, tuvieron que caminar 20 kilómetros, un chavo de 13 años, que en este juicio que hicieron en Estados Unidos testificó. Dicen la niña, la mayorcita dice que los bajaron, los pusieron en fila para balacearlo y entró una llamada y de repente se fueron y los dejaron ahí. ¿Ellos estaban ya formados? Sí. ¿Los niños? ¿Los iban a masacrar formaditos? Sí, eso dice la niña, en un testimonio que apenas escuché hace poco. Pero empezaron, vamos a irnos a un extremo, se oyó que ahí vienen los Levarón. Ahí vienen los Levarón, y entonces pues vámonos, porque aquí no podemos empeorar las cosas. También había algunos testimonios de que hubo mujeres que sí se bajaron del auto para decir, somos mujeres, venimos con niños. Pues lo que pasa es que vamos a decir eso, los niños que venían en la camioneta de atrás vieron que se bajó la tía de enfrente y levantó las manos. Pero yo hasta puedo creer que yo siento que las levantó por las manos para decirles, no les vengan porque ya me están disparando. O sea, sí sentí yo, el testimonio de que levantó las manos viene de los niños del otro vehículo. ¿Sí? Mujeres muy jovencitas. Pues estaban dando pecho, las 3. Niños, mi hija tenía los gemelitos de 8 meses y las otras 2. Dana ya era su creo son 13 los de Dana. Dana tiene 42, creo. Mi hija Ronita 30. Con 7 hijos, me dejó 3 huerfanitos. Ahí los tengo. Está duro, ¿verdad? Mi marido era un anti Andrés Manuel, ahora es un super extra AMLover. Le decía yo al presidente, yo vine a apoyarte y apoyar a México. Y eso lo tengo claro y lo tengo como una guía en el momento que yo sienta que no puedo apoyar a México, no puedo apoyar al presidente o él sienta que no sirvo para eso, yo abro la puerta en Paco y aquí no hay fijón. Te contactan para formar parte de la estructura de gobierno. Bueno, de la coordinación en campaña. O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el presidente López Obrador? Yo conocí al presidente López Obrador en 2006. Conozco al presidente en casa de Graco Ramírez. Graco Ramírez invita a Manuel, mi hermano, a cenar, invita a mi mamá y me invita a mí. Mi mamá no quiere ir, no va. Entonces yo le digo a mi marido, vamos. Mi marido me dice, pregunta si puedo ir. Mi marido era un anti Andrés Manuel, ahora es un super AMLover. Extra AMLover. Mis hijos le dicen súper chairo. Entonces vamos, y tuve un primer contacto con él, que no volvió a darse una segunda ocasión hasta más o menos 2011. En 2011 ya lo conozco más y me empiezo a involucrar y ayudo en la campaña a través de un movimiento que se llamó Opción Ciudadana. Pues ya vuelvo a involucrarme en la conformación del plan de gobierno, el plan de nación o el plan de gobierno, en un grupo extenso, amplio que se hizo
con Esteban Moctezuma, con Claudia Sheinbaum, con Poncho Romo y me falta uno. Pero con este grupo. Claro. Dicen que Alfonso Romo es tu mentor, ¿es así o no? Pues todo depende que se llame mentor, fíjate, porque te voy a decir... ¿O era el más famoso? Yo te ¿O no platico un poco así, ¿no? Soy hija de Maquío, como lo viste ahorita y hablábamos, crecí con un compromiso con respecto a lo que es el servicio y el amor a este país, y conocí a Poncho, a ver, cuando Vicente Fox, que fue más o menos, conocí a Poncho como en el 2005, y lo conocí así de cruzar baranda con él, o sea, por temas de política accidental. No volví a incidir con él sino hasta el 2009, puedo decirlo así, y ahí fue donde lo conocí, ¿no? Pero te digo... Ya estabas involucrada en temas de la política, del interés social, estuviste en el Grupo San Ángel. Así es. ¿Verdad? Que se forma ahí en la casa de Jorge Castañeda, con Vicente Fox. Así es, con Vicente, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar fue de los hermanos Sincer Adolfo, ¿verdad? Así es. Sí, tú ya tenías tu ímpetu, el interés. ¿Tu marido a qué se dedica? Mi marido tiene una representación de productos de protección y de soldadura. ¿Nada que ver con la política? Nada que ver con la política. ¿Cómo se llama? Se llama José Martínez. José Martínez, sí. Así es. Y bueno, y ahora me imagino que le va aprendiendo a la política y todo. Él es ahora AMLover. ¿Tus hijos? ¿Tu hija? A ver. Tengo una hija que es abogada, trabaja en un despacho, está recién graduada, es una chica muy leída, muy preparada, pensante, analítica, y ella ayudó a cuidar casilla con Andrés Manuel en campaña. Ella tiene sus posturas a veces a favor, a veces en contra, sí, como, no. Como la vida, sí, ¿no? Sí, y a veces te digo, me gusta mucho sí. esto y eso. Claro. Y tiene claro que hay una campaña, o más que decir, tiene claro que hay muchas cosas de desinformación y que la gente es muy banal para tomar decisiones y dejarse influenciar. Mi hijo de todo se queja, ¿no? Pero no es una, ¿sí? Y todo cuestiona, ¿no? Entonces, bueno, cuestiona de todo, pero es de todo. Desde muy chiquito, cuando íbamos a misa, me decía, no entiendo cómo crees en esto si no hay pruebas de que existe, ¿no? Entonces, claro. es un niño muy cuestionador. Ya no un niño, y sigue es un joven. Cuestionando. De todo. Oye, ¿y no te hablan tus amigos, amigas y todo de decir, ¿qué haces ahí en ese gobierno? O que te reclama de ti cosas que tú dices, ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué? Como dijo Vox en la te voy a decir, pues yo estoy en esto, te voy a decir con lo otro. Cuando estaba en la Diputación, yo creo que era más fácil tener más tiempo. Ahorita, la verdad, veo a muy poca gente, o sea, en términos sociales, porque no tengo tiempo y porque escojo a quién ver, porque mi prioridad son mis hijos y mi marido. Entonces, tengo muy seleccionado a quién veo. Sí, me siento a veces en lugares o algo, preguntan cosas, cuestionan y todo lo demás, y en algunas respondes, en otras no, en otras difieres. Puedo contar, cuando en la Diputación, un día una de mis hermanas me invitó a cenar y estaba como perico ahí despotricando en términos de algunas cosas que estaban pasando en la legislatura. Y entonces le dije, oye, invitaste a tu hermana a cenar, la diputada hoy no vino. Entonces le dije, se va la diputada, y me levanté y me fui. Punto. Entonces, tengo muy claro dónde una cosa, dónde otra. Y también ya lo hiciste claro con la familia, digo que está bien y discutir y demás. Te digo, pero te digo, hay momentos, o sea, decir, nos sentamos, en momentos nos agarramos, discutimos todo lo demás, pero si me invitaste a una cena de hermanas, no, pues no la friegues, ¿no? Pues, o sea, ahora, déjame, ¿sí? Claro, obviamente sabemos que gran parte de tu familia simpatiza, pues, con el PAN, básicamente. Totalmente equivocada. ¿No? Te cuento. ¿De veras? No, te digo. A ver, platícame. Primero, ahí vamos a ponernos, o sea, en contexto. Mi padre se afilia al PAN en el 85, 86. Lo ayudamos en la campaña. Mis hermanos fueron los que organizaron toda la parte electoral en el estado de Sinaloa. Nosotros tecleábamos con las Olivetti esas, las de representaciones para los representantes de casilla, para los nombramientos, ayudamos, todos nos involucramos en casa y todas mis hermanas. Y después del proceso, bueno, venía la campaña,
pues a él le interesaba ser candidato a la presidencia de la República. Nos afiliamos al PAN, creo que Rebeca, mi mamá, creo que Lucía, Manuel y yo. Más o menos estoy segura de esos. No sé si Leticia no vivía aquí. Participamos en el PAN por muchos años. Yo dejo Acción Nacional en el 2005. Hago una salida pública del PAN. Manuel, mi hermano, lo corren del PAN. Rebeca renunció al PAN hace unos años. O sea, no quieren saber del PAN. Otras de mis hermanas ya no se reafiliaron, ¿sí? Mi mamá nunca se animó, yo creo, pero yo creo que estaba más allá de esto, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que creo que es la parte en la que sí pudiésemos pensar qué tiene la familia con respecto a esto y qué es, ¿no? En la familia todos estamos comprometidos a ser ciudadanos de tiempo completo. ¿Se han peleado entre ustedes o no? Bueno, digo, más allá de las discusiones públicas que todos... Pleitos no hay. Pero ya de sentimientos de decir, ay, esto ya fue más allá por el tema político. No. Por las diferencias políticas. No. La verdad es que te digo, enormemente sabemos separar y yo te diría que permitir que una situación, fíjate, si lo voy a poner así, murió mi padre, murió mi madre y no nos hemos peleado por dinero, mucho menos por una cosa de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que el amor entre los hermanos, ese compañerismo y todo lo que te da la vida a lo largo del tiempo, no debe, o yo no permitiría que fuese roto por una situación de estas. Gracias a Dios nos educaron a discutir, nos educaron a disentir, nos educaron a tolerar. De hecho, mis hermanas, Leticia, mi hermana, la mayor, retomó, hizo una fundación, la Casa del Maquío, en donde habla de la pluralidad, la formación de liderazgos, un poco retomando lo que mi padre dejó en la carta. Y pues imagínate, si no podemos hacerlo hacia adentro, pues menos para afuera, como yo no puedo pregonar lo que no. Y ellos tampoco se han sentido así. Y si se sienten, aquí hay dos cosas, ¿no? No, yo creo que tenemos que ser capaces de, primero, algo que yo tengo personalmente es, yo divido las cosas muy claramente en un lugar o en otro. No, o sea, los tiempos, o sea, yo no puedo vivir en el pasado. Los tiempos que vivimos con Maquío no son los tiempos del hoy. Y tengo una de las grandes cosas que le aprendí yo a mi papá, decía, lucha en la trinchera que te dé la gana, pero lucha. Una de las frases con la que yo termino el libro, inclusive, es: mi lucha no es para que tú creas en mí ni en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas comprendido eso, habrá terminado la misión de Maquío. Entonces mi pasión es que este país, de hecho ayer tenía una conversación privada con el presidente de la República y le decía yo al presidente, yo vine a apoyarte y apoyar a México. Y eso lo tengo claro y lo tengo como una guía. En el momento que yo sienta que no puedo apoyar a México, no puedo apoyar al presidente, o él sienta que no sirvo para eso, yo abro la puerta en Paco y aquí no hay fijón. Que me parece que eso ha sido también parte de el éxito ahorita en donde te estamos viendo. Y digo éxito porque ser secretaria de Estado es una gran responsabilidad. Y yo por ahí escribí en algún momento que la revelación de la transición, de todo esto que se vivió antes de que tomara protesta el presidente, era Tatiana Cloutier, porque yo te seguí en Twitter y yo dije, qué bárbara, ¿no? O sea, que fue una revelación. Me imagino que eso te hizo adentrarte en la casa de muchos y muchas que no te conocíamos, las redes sociales. Pero creo que tiene que ver con esta idea de no estás buscando hueso, no estás buscando qué sigue, en ese sentido de en el puesto, la política o el reconocimiento, es hacer lo que te gusta hacer y hacerlo bien. Yo tengo un compromiso de vida muy claro. Yo tengo un compromiso de vida, no me quejo de lo que no voy a hacer algo para cambiarlo. Entonces, o me quejo poco o hago mucho. Y aquí estoy. Para mí la austeridad era algo que viví en mi casa. Me gustaba siempre romper los, digamos, ya las costumbres, los prejuicios, todo, romper. Y también hay otra cosa, nunca me conformé con el estereotipo
yo no soy de la generación del 47, yo soy de la generación de la posguerra. Y ahí fue una gran oportunidad para las mujeres, porque durante la Segunda Guerra Mundial, ellas se quedaron a cargo de las fábricas en Estados Unidos. Así es. Se quedaron a cargo de muchos trabajos, oficios, profesiones que únicamente eran de varones. Para ti fue un referente importantísimo. Fue un referente porque yo fui exactamente la generación de la posguerra. Entonces, al haber nacido en esa generación, a ver, para mí la austeridad pues era algo que viví en mi casa, no porque no, a lo mejor sí se tenía con qué comprar, pero no había qué. ¿Había escasez? Escasez, pues era justo la Segunda Guerra, justo terminando la Segunda Guerra Mundial. Había escasez de todo. ¿En qué momento comienzas a tener estas ideas feministas, libertarias? O sea, ¿cuándo eres ya consciente de ello? ¿En algún punto concreto de tu juventud? Sí, mira. ¿Cuándo? Si bien yo al colegio francés en el cual yo me formé, le debo, y la verdad, fue mi colegio y lo quería mucho y lo quiero mucho. Sí. Me enseñó los principios, los valores, tal vez dentro de solamente la religión católica, no. Pero, ¿cuál fue mi antes y el después en mi vida? Justo cuando entré a la Universidad Nacional. Justo cuando entré a la UNAM. Sí, la UNAM, ese mosaico de diversidad. La UNAM es un universo. Sí. Pero además, la UNAM tiene una característica que es importantísimo. Cuando menos en mi época era más visible. Que todos los mexicanos, las mexicanas, tienen una oportunidad de una movilidad social importante y de una capilaridad social. Aparte era la universidad. Sí. Porque, a ver, la Ibero estaba empezando en los años 60, allá por Churubusco, que por cierto, en unas instalaciones tan provisionales que cuando se cayeron. Que se cayeron. Sí, y le decían después, pusieron ahí, que decían los gallineros, ¿no? Y eso sí, se armaba el dominó. pero sí, se cayeron. Eran instalaciones muy provisionales, ¿no? Allá en Churubusco, y apenas surgía la Ibero. Sí. Y después, obviamente, también estaba la Escuela Libre de Derecho, que era muy pequeña también, muy calificada, pero la UNAM era la universidad. Pero tenías claro que ibas a estudiar, o sea, en tu casa, tu madre, Olga, tu padre, ¿cómo se llamaba tu padre? Mi padre, Jorge Sánchez Cordero, Jorge. Era notario público. ¿Como tu hermano? Como mi hermano también. Sí. Y déjame platicarte, mi madre estudió hasta el 3er año de Derecho. Y ahí conoció a mi padre. Pero cuando mi madre me dijo, tuve que dejar la carrera porque me casé. Y porque no era bien visto que una mujer casada continuara sus estudios universitarios. Yo me rebelé contra eso, dije, pero ¿cómo es posible que tú hayas dejado tus estudios universitarios por la única razón de ser mujer casada? Allá, a ver, había un doble estereotipo y discriminación. Ser mujer, porque además en su época era el 3% o 2%, en mi época solamente el 10%. Fíjate, del 3 en los 40 al 10 en los 60. No era mucho. No. Lo que se avanzó en esa época. Le dije, pero ¿cómo es posible que por ser mujer, 1, y por estar casada, 2, doble discriminación, doble estereotipo, doble violencia? ¿Tenías eso tan claro que pudiste porque rompiste esos esquemas, esos estereotipos, ser una mujer que disfruta, que desarrolla la parte primero académica y también te casas muy joven? Te voy a decir por qué. A ver, a lo mejor tu auditorio se sorprende de esto. Sí. Pero es que era otra generación. A los 25 una mujer ya era quedada. O sea, es que era así.
Sí. Y tú tenías que casarte antes de los 25. Bueno, yo no porque tenía que casarme. Yo me casé porque quería casarme. Sí, pero tenías el tema. Pero el tema era 25, ya te empezaban a ver como... Y muchas de mis amigas se casaron y algunas, pues les ha ido pero muy mal. Sí. Muy Bueno, mal, sí. porque su meta era únicamente el matrimonio, casarse, el rol, y qué bueno, de amas de casa también y de madres, eso no está mal, pero su objetivo único era ese. Sí. Para mí, yo tenía otros también intereses. Entonces, ¿estabas en la universidad cuando te casas? Sí, claro, en tercer año. Y te casas con... Mi compañero. Tu compañero de clase. Exactamente. Con un buen amigo, con un compañero, con alguien con el que tuviste la fortuna de hacer toda una vida, porque tenían muchas cosas en común. Es que fíjate. Y muy jovencitos los dos. Claro. Compartimos las clases, después compartimos el posgrado, compartimos muchas cosas. Bueno, incluso mi esposo también es notario. Entonces compartimos esto y avanzamos juntos como los mejores amigos, además de estar casados. Sí. Yo creo que cuando tú ves a tu pareja como tu mejor amigo, además de ser tu compañero de vida, es algo muy hermoso. Sí. Pueden sortear, ¿no? Muchas cosas. Bueno, hay que decir ahorita que mencionas lo de que también es notario, yo comencé diciendo, pues has estado en las posiciones más altas de los 3 poderes, pero también en el ámbito privado. Sí, me hice notaria. ¿Eres que de las primeras notarias? La primera. La primera notaria. En la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Por oposición también? Era por oposición y sumamente complicado. 2 exámenes, uno de aspirante, uno de oposición. Solamente los aspirantes, imagínate, pueden tener el derecho a presentarse a la oposición. Sí, fue muy complicado. Para ser notaria me preparé 10 años. 10 años. Sabía el objetivo, ¿no? Mi objetivo era ese. Y te quiero platicar que a los 10 años, justo después de haber obtenido la patente de notario, a los 10 años de practicar el oficio, que es un oficio maravilloso, por cierto, porque haces tantas cosas también por las gentes, por la gente, por la población, ¿no? Les das una seguridad jurídica. Tú no tienes idea de lo que es su título de propiedad, su documento. Eso es la diferencia para muchas gentes. Es su patrimonio. Totalmente. Entonces, y que a veces, lamentablemente, bueno, tú sabes, a veces hasta con desastres, terremotos, desastres naturales, pues pierde de patrimonio. Sí. ¿No? Pero bueno, es una función hermosa, pero a los 10 años se me presenta la oportunidad de irme al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Ahí empieza tu carrera pública? Pública. Entonces, incluso mi esposo me dijo, bueno, pero pues ya estás aquí con tu profesión de notaria, ahora sí que trabajas lo que ganas, ganas lo que trabajas. ¿no? Que te iba muy bien. Que es una cosa que si trabajas mucho, pues ganas más. Sí. No es un sueldo fijo. Sí. Trabajas menos, pues ganas menos. Pero ya en la función pública ibas a ganar menos. Diferente. Es diferente. Ajá. Entonces yo dije, bueno, sí me quiero ir al Tribunal Superior de Justicia, a la sala. Tuve compañeros maravillosos en la sala, integraciones extraordinarias que hasta hoy son mis grandes amigos. Olga Cárdenas, de Ojeda, que es una tipaza. Sí. Tipaza. Sí. Yo la quiero muchísimo. Y también Eloy Fuentes, que después fue presidente del Tribunal Electoral, de la Sala Superior. Que yo nunca entendí por qué dejó la Sala Superior al año, pero bueno, él tendría sus razones.
tú te has convertido en una voz importante, en una líder de opinión, porque bueno, eres académica, periodista, no sé cómo te definas. Me defino ¿Qué como eres? disruptiva, ¿Disruptiva? como provocadora, como ojalá pedagógica y ojalá defensora de un montón de buenas causas. En esa defensa de buenas causas, pues has tenido un camino complicado. Yo diría retador. Eres Sí, positiva. sí, con muchas montañas que Sí. escalar y Sí. con muchos precipicios a los cuales enfrentarme, y afortunadamente siempre acompañada de amigos, amigas, colegas. El ejército Dresser lo llamo. La tribu Dresser. Empieza desde muy pequeñita, ¿no? Recuerdo cuando te entrevisté hace muchos años que publicaste tu libro, el libro que coordinaste, de muchas historias muy personales, muy fuertes. Ahí estaba incluida la tuya. Era Gritos y Susurros. Ahí narras un momento muy fuerte de tu vida. Tú decías, les preguntaste a quienes participaron en el libro sobre algún momento que los haya marcado. Un momento de sorpresa, un momento intempestivo, y como yo les estaba pidiendo a tantas mujeres que hicieran una especie de striptease emocional, así lo llamó Elena Poniatowska, pues me parecía intelectualmente deshonesto pedírselo a ellas y no hacerlo yo. Entonces escribí un capítulo que se llama Sobreviviente. Y hay que recordar que ese libro es del 2003. Ahora muchas mujeres cuentan sus historias, hacen sus memorias, son mucho más francas y abiertas, y para bien. Pero en ese momento el libro hizo época, fue muy significativo porque mujeres públicas que jamás habían hablado de sí mismas, hablaron de, bueno, Gaby Vargas, de su padre descalificándola cuando le dijo que quería ser empresaria y el papá le dice, ay, a ver, Gabycita, ¿cuánto te dura el chistecito? O Elena Poniatowska hablando de lo difícil que era escribir, o Eugenia León contando cómo su padre la corre de la casa cuando ella le dice que quiere ser cantante, o Julieta Fierro con un padre que la encerraba en su cuarto y la obligaba a escribir planas y planas de soy terrible, soy terrible. O sea, fueron historias de reivindicación de sí mismas, de fortaleza, de superar múltiples escollos, y padres y parejas, hombres, que muchas veces las sabotearon y que fueron piedras en sus zapatos en lugar de ser trampolines. Sí. Y yo escribí sobre la muerte de mi padre cuando yo tenía 7 años, y al inicio de la entrevista me preguntaste cómo te definirías, y yo dije un par de calificativos, pero creo que uno definitorio es, y no me presento así, pero creo que captura mi esencia, sería soy Denise Dresser y mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Porque eso te marca para siempre. ¿Recuerdas ese momento? Todavía, digo, me imagino que lo has trabajado muchísimo, lo has platicado, lo has escrito, lo has llorado, y después de pues tantos y tantos años... De esos golpes de la vida que son como de la ira de Dios, citando a César Vallejo, porque murió en un accidente automovilístico junto con mi hermana, que tenía 7 meses. Yo tenía 7 años, yo la había estado esperando. Recuerdo que vivíamos en esa época en Estados Unidos, mi padre era estadounidense, mi madre mexicana, y íbamos a un restaurante en San Francisco donde había un Buda enorme, al que yo le sobaba la panza, porque ese es el mito que acompaña a los budas, y le pedía que me diera una hermana. Entonces había nacido y era mi muñeca, yo la adoraba, yo la cambiaba, la sacaba, la vestía. Entonces fue un golpe dual, porque además mi padre era, y no es por desmerecer a mi madre, pero creo que las niñas tenemos una especie de
vínculo muy fuerte con, además este padre que era extraordinario, que era un intelectual, hablaba 5 idiomas, fue el que me enseñó el amor a los libros, a los viajes, a la cultura, me dio el mundo, literalmente los fines de semana cogía un globo, que todavía tengo un globo del mundo, y me decía, a ver, dale vueltas y pon tu dedo en cualquier país, e inventaba una historia en la cual la protagonista era la princesa Denise. Entonces, para mí era fundamental, y ese accidente, pues, estuve yo ahí, mi madre muy herida, yo solo con un tobillo torcido, pero literalmente vi a mi padre morir frente a mis ojos y oí el llanto de mi hermana que después cesó, y en tiempos recientes he revivido mucho de eso, porque a mi madre le han hecho un diagnóstico de Alzheimer, de demencia senil, y he tenido que ocuparme pues de su casa, de sus papeles, de sus libros, de sus cosas, lo cual ha implicado pues meterme en el baúl de los recuerdos, ¿no? Encontrarme cartas de mi padre a ella, cartas de mi padre a mí, su certificado de defunción, la autopsia, telegramas que le enviaron a mi madre, pues los amigos cercanos a ese hospital chiquito en el medio de la nada, en el bosque, en el norte de California. Y todo eso ha sido pues muy conmovedor, muy duro, y me ha regresado a esa época, también decidiendo qué guardo, con qué me quedo, y a raíz del diagnóstico a mi madre, tengo un primo médico, un médico extraordinario, que estaba también en el carro esa noche. Se rompió ambas piernas, con ustedes, y de hecho estuvo casi un año sin caminar. Y él decidió hacer una investigación en retrospectiva, una especie de Sherlock Holmes médico, y se puso a hablar al hospital, aquel hospital en el norte de California, al California Highway Patrol, el médico que nos había atendido, quién quedaba vivo, quién se acordaba, revisar la autopsia de mi padre. Y la conclusión en aquella época había sido que él se había quedado dormido y nos habíamos estrellado contra un camión que tenía esos troncos gigantescos de los árboles enormes que hay en los bosques del norte de California. Y la revisión de mi primo, que además le envió los resultados a otros 18 médicos para que dieran su opinión, resulta ser que no fue así. Mi padre murió de un ataque cardíaco, de algo intempestivo, y perdió el control del carro, y si no hubiera estado ahí ese camión, nadie hubiera sobrevivido, porque el camión detuvo lo que hubiera sido una caída al vacío, porque había un río ahí. Escuchar esto de mi primo y escuchar quizá lo que fue para mí lo más duro. Estamos hablando de 1970, empezaba apenas la disciplina de la traumatología en la medicina. Reciben en este hospital pequeñito que tenía 7 camas a mi hermana, que lloraba, le ponen un yeso porque tenía el bracito roto, y el médico ignora la anotación de la enfermera donde dice hay sangre en su pañal, y simplemente le dan lechita y se queda dormida y muere 8 horas después, porque nadie revisó su abdomen, porque no se hacía esta revisión de trauma, y murió de una lesión en el hígado, se desangró. Algo que hoy en día podría haber sido corregido en 20 minutos. Y saber que podría haber sobrevivido y que yo tendría una hermana de 50 años, porque mi madre y yo quedamos y nos fuimos acompañando. Mi madre, una mujer extraordinaria. Hay gente que me dice, es que eres muy peleonera, eres muy guerrera. Pues viene de una madre que no estudió una licenciatura,
fue al Oxford. En esa época no se estilaba que las mujeres de la colonia del Valle fueran a la universidad, pero como estudió en el Oxford sabía hablar inglés y sabía hacer taquimecanografía. Y con eso nos sacó adelante, pero no era fácil. Entonces ella guerrera, ella impulsora, ella diciendo siempre somos triunfadoras y te caes y te levantas, y la mejor educación. Era el tipo de mamá que aunque fuéramos a una playa, Acapulco, descubría un museo y ahí me llevaba. Sí.